Mi pantalla, por favor, confírmeme. También se le aprecia su pantalla, ingeniero. Ok. Bueno, el tema que hoy me ha tocado es análisis y diseño de edificios metálicos. Uno de ellos, el que estamos viendo acá, ¿no? Dentro de las estructuras metálicas. Esto de acá es la torre, el edificio UNASUR de Ecuador, que tiene 55 metros de volado, ¿no? ¿Por qué hacer cosas bellas? Porque genera turismo, la belleza atrae, ¿no? Atrae y es una realidad. Entonces, esas cosas bellas, muchas de ellas se puede hacer justamente en estructuras metálicas, ¿no? Porque en concreto armado no se puede volar tanto, ¿no? El peso no le daría. Pero en cambio, en estructuras metálicas, el peso es algo que va en su conveniencia, ¿no? Ok, visto esto de acá, voy a pasar con la siguiente diapositiva. En el lado izquierdo les muestro el puente Golden Bridge, que es un puente metálico, al igual que ese edificio, eso también es metálico. Por si acaso, la forma en cómo trabaja este edificio, solamente para tal vez aclarar el punto, es como una estructura normal, es una armadura normal básica de las que nosotros hemos aprendido, donde tiene las montantes, que son estas de acá, tiene que tener una brida superior, una brida inferior, más montantes acá, y seguramente acá también continúa algo así. Viene acá, viene otra montante, y acá se debe agarrar de un elemento rígido, una placa o algo parecido. ¿Ok? Estas son las montantes, solo para que las conozcan. Esta es la brida superior, perdón. Esta de acá es la brida inferior. Esta de acá es la diagonal. Esto de acá es algo que se repite bastante en los volados, ¿no? El elemento más largo siempre tiene que estar en tracción. ¿Por qué razón? Porque en compresión existen los fenómenos de pandeo que hacen que resista prácticamente a tracción un 50% más de lo que resiste en compresión. Es un aproximado, es un número aproximado, pero es una realidad. Entonces es más barato que hagas tus estructuras en tracción, ¿ok? Bueno, acá están las diagonales. Prácticamente esto es una simple armadurita que nosotros podemos aprender en estática, ¿no? Una simple armadurita. Y su diseño de esto de acá no debería de tardar mucho, ¿no? Simplemente es colocar un apoyo, dos apoyos, sacar un vector L cuadrado entre 2, sacar el momento acá, sacar un par de pares y ya podrías calcular, ¿no? Por cortes. O la otra forma, que sería un poquito más especial, sería por nudos, ¿no? Bueno, quería mostrarles eso. Lo siguiente que les quiero mostrar acá es el Golden Bridge. El Golden Bridge es el lugar más visitado en el 2018. Es una belleza, ¿no? A mí personalmente, bueno, estas manos son hechas de polímeros, fibra de vidrio y desgastadas, ¿no? La fibra de vidrio es eterna, ¿no? Es como las varillas de basalto, las varillas de vidrio, las varillas de aramida, son materiales eternos prácticamente, ¿no? El polímero más, ¿cómo le puedo llamar? Tal vez más corriente que conocemos es la bolsa plástica que nos dan cuando compramos el pan. Ese polímero o ese plástico dura alrededor de 200 años, ¿no? Estos polímeros, que son mezcla de resina con fibras, estos no se tiene un tiempo de duración, no se sabe cuánto tiempo durarán porque muchos de ellos no tienen un tiempo de vida que conocemos, ¿no? Ahí están las fibras de carbono, los plásticos, ¿no? Acá pueden ver la estructura metálica que está viniendo. Esto de acá es metálico, por si acaso. Y acá se agarra con 4 columnitas, ¿no? Forma un agarre del puente. Personalmente, creo que no me parece buena idea que lleve estas columnas porque le quita ese aspecto de que las manos son las que están agarrando, ¿no? Pero sí creo que si no les hubiese indicado esto de acá, no lo hubiesen notado, porque normalmente mucha gente solo se fija en las manos, no se fija en las columnas que están bien escondidas por el color. Al lado izquierdo también pueden ver otra belleza metálica, que es una fusión de metal y en algunos casos utilizan titanio, en otros casos otro tipo de material, ¿no? Pero el titanio muchas veces, por ejemplo, no sé si muchos conocerán Lima, pero en la torre Interbank está cubierto por una malla que es de titanio. Ahora mucha gente dirá, ¿por qué hacerlo de titanio, no? O sea, ¿por qué no hacerlo de acero simplemente? Lo que pasa es que el titanio tiene una propiedad importante, ¿no? Para que haya corrosión tiene que haber el intercambio de agua, oxígeno y electricidad. Tienen que haber esos 3 factores. Basta que no haya uno de los factores, no va a haber corrosión. Un ejemplo claro de ello es cuando ustedes vayan a los tanques o vayan a ver
en la costa, el mar, van a ver que justamente en la altura de rebose, ahí es donde se corroe. ¿Por qué? Porque ahí se humedece, regresa entra el oxígeno y luego hay un intercambio de electrones y forma una pequeña pila y ahí empieza a corroerse. Ahora, hay tipos de corrosión, ¿no? Ahora, regresando al tema, ¿por qué la torre Interbank fue hecha con, la lámina que está afuera fue hecha con titanio? Les voy a mostrar la torre Interbank para que Interbank, voy a mostrarles esa imagen, porque esta imagen no la tengo, porque no pensaba hablarles de esa imagen, ok, pero acá se las muestro, ¿no? ¿Ven la torre Interbank? Acá en la parte externa lleva una capa que parece metálica, ¿no? Es un elemento que va acá. Todo este elemento, todo este marco que están viendo es titanio. ¿Por qué usar titanio en lugar de tal vez otro elemento, ¿no? O acero, ¿no? El titanio tiene la propiedad de que no puede humedecerse, o sea, no se puede mojar el titanio. Por lo tanto, jamás va a corroerse, porque le falta esa propiedad para poder corroerse. Les repito, la corrosión húmeda se da cuando existe agua, oxígeno y electricidad. Tienen que haber esos tres factores. Si no hay esos tres factores, no puede haber corrosión. Si uno va al mar y ve que se está corriendo la parte externa, la parte que más se corroe es la que está en la altura de rebose, como les indiqué. Y si ustedes pueden meterse por dentro del agua, van a notar que en la parte interna no hay nada de corrosión. Está libre de corrosión. Ok. Bueno, ahora viendo esta intro, voy a hablarles un poquito de volados, naves industriales, análisis estructural, algunas curiosidades del modelamiento, algo de diseño, así vamos a verlo a vuelo de pájaro rápidamente, y un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Les he traído unos modelos más, espero mostrarles si es que me alcanza el tiempo, más que nada de edificios. Primero vemos los volados, ¿no? Los volados, estos volados, para lograr grandes volados, 50 metros, 25 metros, 30 metros, tiene que tener, con lo que les he dicho, ¿no? Una brida superior, una brida inferior, montantes, diagonales, y estos de acá trabajan solamente a tracción-compresión. Las estructuras que trabajan en tracción-compresión son las estructuras más eficientes que hay. Puedes lograr luces, esto no solo en acero, también en concreto y en todo lo demás, ¿eh? Las que trabajan en tracción-compresión son muy eficientes. Por ejemplo, prueba de ello son las estructuras laminares. Una estructura laminar, que es una estructura de revolución, que trabaja en tracción-compresión, con 10 centímetros de losita de concreto puedes batir tranquilamente 30 metros, 25 metros, con 15 seguramente estás batiendo 40 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque no sufren, solamente trabajan a tracción-compresión. Esa es la gran ventaja que tienen las estructuras laminares. Lo mismo, ¿no? Bajo esa misma filosofía, las estructuras que trabajan a tracción-compresión son muy, muy eficientes. Es bien eficiente tener un alma llena, por ejemplo, como lo del concreto, que es lo que más usamos nosotros, ¿no? Estamos muy acostumbrados a usar el concreto, que tiene todo llenito, ¿no? Y hay una tracción y una compresión, pero producto de la flexión, ¿no? Hay una tracción que se da por la flexión, no es una tracción pura como este caso, ¿no? Bueno, en este caso no es que puramente sea tracción, pero es lo más aproximado, el modelo más aproximado que le hemos hecho, que le hacemos nosotros para modelarlo, ¿no? Acá podemos ver otra torre en volado. Esta torre personalmente a mí no me gusta mucho porque me parece un poco ineficiente hacer las montantes tan grandes, ¿no? Esto que estoy apuntando con mi mouse, lo voy a cambiar de cursor. Acá tengo la cerca. Entonces, esto que ven acá es la montante, estas son las diagonales, como les he indicado. Esta es la brida superior y esta es la brida inferior, ¿no? Es un edificio bonito, ¿no? O sea, los volados son muy bonitos, ¿no? Imagínate que acá abajo le colocas un piso de vidrio, y esto de acá es un restaurante, ¿no? Mucha gente iría a este lugar solamente para sentir ese feeling de sentir que no hay nada acá, ¿no? Es otro tipo de modelo de negocios, ¿no? La belleza llama, ¿no? La belleza es un símbolo de poder, al igual que los edificios altos, ¿no? ¿Por qué creen que en Lima cada cierto tiempo tenemos un edificio más alto, ¿no? Primero teníamos el Westin, luego tuvimos el BBVA, bueno, antes del BBVA había otro que era el GNB, luego el del BBVA, luego el Banco de la Nación. Hay una competencia por quién tiene el edificio más alto. ¿Por qué? Porque es un símbolo de poder, ¿no? Yo tengo el edificio más alto, soy el banco, puedes confiar en mí, tengo bastante poder económico, ¿no? Lo mismo en el mundo, ¿no? En el mundo también hay una
lucha por ello, ¿no? ¿Quién tiene el edificio más alto? Cada cierto tiempo sale otro edificio que supera al otro, ¿no? Hoy en día está el Jeddah, que ya falta poco para que se termine de construir. Es 1 kilómetro, más de 1 kilómetro de altura prácticamente el Jeddah. Y pronto va a destronar al Burj Dubai, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es un modelo que yo prefiero. ¿Por qué? Porque en los pisos yo puedo colocar tijeral. Yo podría colocar un tijeral en este piso, podría colocar un tijeral en otro piso y esto podría colocar un tijeral en otro piso. Esto de acá es un modelo usado en Lima, pero el volado es, claro, 25 metros prácticamente en Shamrock el Polo, ¿ya? La cantidad de espaciamientos no es el correcto, son más espaciamientos, ¿no? Pero es un aproximado. Porque estos espaciamientos deberían ser cuadrados, porque ahí son eficientes, ¿ok? Entonces, si queremos hacer, esto es un ejemplo cualquiera, simplemente como para poder entender cómo funciona eso de acá, ¿no? Si se desea hacer un volado de 25 metros en Perú, con 6 pisos encima, para que tenga esta forma más o menos, ¿no? Para que tenga la forma esa que hemos visto hace un momento, para que tenga esta forma, ¿no? Para que tenga esta forma, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que tenga esta forma, no? Es engañoso a la vista, ¿no? Es engañoso a la vista porque pareciera que es de concreto y ¿de dónde se agarra, no? Muchas veces la pregunta máxima, ¿de dónde se agarra un gran volado de 25 metros, de 30 metros? Bueno, son simplemente tijerales gigantes, ¿no? De la altura de un piso que han agarrados desde acá, ¿no? Desde acá, en una plaquita o algo así. Acá hay un problemita tal vez con el diseño de conexiones, pero no es algo que no se pueda manejar, ¿no? Simplemente se le envía una estructura metálica, una I o algo así, y ya viene conectada acá como un end plate. Ok, acá podemos ver que los tijerales metálicos, para tener este tamaño, más o menos deberían tener un peso de 400 kilos por metro. No es poca cosa, ¿no? Porque los tijerales pesan muy, muy poco, ¿no? Y vemos acá que en realidad, acá sí pesan bastante porque justamente van a cargar bastante, ¿no? El peso estimado de losas apoyadas entre tijerales, 400 kilos por metro cuadrado. Imaginamos 300 kilos por metro cuadrado para lo que son las losas colaborantes y 100 kilos más por si acaso pongo acabados, ¿no? Finalmente acá tengo la sobrecarga, 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? A ver, tengo un segundito. Voy a dejar en silencioso mi celular. Ok, el peso estimado de losas, ok, y tenemos una sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Asumiendo que esto va a ser una vivienda, ¿no? O un edificio de vivienda. En este lado voy a cambiar, voy a escribir. El diseño de esto de acá es súper sencillo porque por piso tienes estos tijerales, ¿no? Y en planta tienes esto de acá. Estos son los tijerales, cada uno de los tijerales, ¿no? Hay 4 tijerales. Estos tijerales, naturalmente, tienen una losa acá encima, ¿no? La losa se agarra en el lado más corto, ¿no? Por más de que sea una maciza, siempre se agarra en el lado más corto, ¿no? Si esto de acá, si todo esto de acá que estamos viendo es una losa, se agarra en el lado más corto. Entonces el tramo más cargado siempre va a ser el del medio, 8 metros, ¿no? Ok, vamos a ir al siguiente. Tenemos 8 metros. El análisis simplemente se empotra, se coloca la carga última, simplemente haciendo un simple metrado de cargas, que es carga muerta, 0.4 toneladas por metro cuadrado, la carga muerta, por 8, que es el área tributaria, y por 2, porque son 2 pisos, ¿no? Para los que no me entiendan, los 2 pisos, en cada piso está cargando una losa, ¿no? Aquí está cargando una losa, aquí está cargando la otra losa, aquí está cargando la otra losa, ¿no? Y aquí está cargando la otra losa, ¿no? En cada piso hay 2 losas, ¿no? Por eso es por 2, ¿no? Acá estará una personita, aquí estará la otra personita con su departamento. Normalmente se aprovechan estos huecos para hacer sus puertitas, ¿no? O a veces lo venden como dúplex, ¿no? En este tipo de edificaciones. Okay. Tenemos el peso de la carga muerta, el peso de los tijerales, se suma, la carga viva. Hacemos simplemente 1.4 de carga muerta, 1.2, 1.6 de carga viva y sacamos la última, sacamos el peso total que va a tener y la fuerza que va a tener, ¿no? Sacamos la reacción y el momento, ¿no? Y con esto empezamos nuestro diseño, ¿no? Luego hacemos prácticamente un simple análisis estático. Podríamos hacer el método de cortes, que está acá, o podríamos hacer método de nudos, ¿no? Como quieran. De todas maneras, el de cortes es muy rápido, ¿no? Les conviene hacer eso de allá. Acá sacamos los esfuerzos de cada lado, fuerza de BD, simplemente estos sumatorios de momentos acá. Se cancelan estos 2, entre este de acá y acá tengo las... Prácticamente es un simple... Con saber estática ya pueden resolver todo tipo de tijerales, ¿no? Casi todos los tijerales son isostáticos, ¿no? Prácticamente. No conozco tijerales hiperestáticos, ¿no? Casi no se utilizan en la industria, más que nada
se utilizan isostáticos, ¿no? No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero no es común el uso de tijerales hiperestáticos. Normalmente todos son isostáticos. Acá, bueno, acá he estado jugando ya, he estado probando con diferentes secciones. Acá una sección llena, que es una sección totalmente ineficiente. Bueno, una sección llena, aparte para soldarla acá, es muy ineficiente. Simplemente saco el área de acero, es el T último entre Φ por FY. Esto es por fluencia y hay otro que es por fractura. El de fluencia normalmente es el más conservador. El de fractura lo único que cambia es el Φ y este en vez de ser el FY es el F de rotura. Y el TU, bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Este es el área efectiva. Entonces, lo único que hago es para hallar el área que yo necesito, el T último. El T último habíamos sacado que era 885, ¿no? Frente a cargas últimas. Entre Φ, que es 0.9, por FY, que es 2.53 toneladas por centímetro cuadrado, ahí tengo el área que necesito. Saco el área, verifico el momento de inercia, verifico el KL entre R, que para el acero en tracción es una recomendación. Y ya tengo ya mi diseño, ¿no? El KL entre R menor que 300 está perfecto, ¿no? Y este es el área que yo necesito, ¿no? Nada más, nada más. En la diagonal hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo y puedo empezar a diseñar. Luego también puedo hacer cambios, ¿no? Puedo cambiar tal vez la brida y puedo cambiar por una sección rectangular, ¿no? Y pruebo para esta sección rectangular, ¿no? ¿Cuánto voy a necesitar de lado A? Entonces, tengo esto de acá, tengo KL entre R, perfecto, también funciona, ¿no? Simplemente tienes que revisar la condición de resistencia y la condición de estabilidad. Si ambas condiciones pasan, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Está bien, es lo único que tienes que hacer, ¿no? Entonces, para la brida, estoy probando con una sección hueca, he ido probando con diferentes secciones, ¿no? En compresión, el cálculo en compresión es lo mismo, ¿no? En compresión siempre va a fallar por el lado más débil, ¿no? Si ustedes aplastan una regla, siempre se va a doblar por el lado más débil, ¿no? O un serrucho, ¿no? Cuando están ahí serruchando, no va a fallar por el lado fuerte, tiene que fallar por el lado débil. Es así, siempre falla por el lado débil. Entonces, está el lado débil al cual tienen que sacarle la resistencia, ¿no? Se verifica el KL entre R, K por la longitud que tiene, ¿no? En este caso son los 25 metros entre el R, ¿no? Se saca un lambda, que es simplemente raíz de FY entre F de Euler. Este F de Euler es la demostración de la fórmula que hizo Euler prácticamente, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Esto se puede demostrar fácilmente con unas ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero finalmente lo que todo el mundo utiliza es esta formulita de acá, que el F es pi al cuadrado por módulo de elasticidad entre KL entre R al cuadrado, ¿no? Entre el FI. Acá tienes el lambda y según este lambdita, la norma, tanto americana como peruana, que son copy, la norma peruana es copy de la norma norteamericana, entonces te dice que utilice esta formulita, ¿no? Esta, o si fuera mayor que 1.5, hay otra formulita que cambia un poquito esto de acá, ¿ok? Utilizamos eso, tenemos el esfuerzo crítico, luego del esfuerzo crítico, simplemente lo multiplicamos por 0.85 por el área y ya tenemos lo que aguanta. Esto de acá aguanta 1.426 toneladas, ¿no? Así como está. Y el FIPN es el 1.383, ¿no? Entonces, estamos perfectos. Ahora, si por lado B fallara en el lado débil, pues simplemente le agregamos una planchita acá, un par de planchitas. Las estructuras metálicas te permiten bastantes cambios, ¿no? Puedes soldar, puedes empernar, le colocas un par de planchas acá en la I y ya tu inercia va a cambiar bastante, ¿no? Prácticamente es como que le des bastante resistencia. Es más, si no quieres hacer eso de acá, podrías hacer otras cosas, ¿no? Tienes acá la I, podrías hacer una forma donde agarras otro pedazo de I, le colocas acá, otro pedazo de I, le colocas acá, cosa que le has aumentado la inercia en ambos lados y le has aumentado la resistencia en ambos lados prácticamente, ¿no? Ya no tendría un eje débil, ¿no? Prácticamente los dos ejes serían fuertes, ¿no? Eso es una ventaja. Naves industriales. Ok, acá hay un videíto, espero que corre. Creo que no corre el videíto. Bueno, la ventaja de hacer, por ejemplo, naves industriales, ¿no? Es que las naves industriales permiten un rápido avance de la obra. Naturalmente, los costos son más altos que hacer una edificación de albañilería, una edificación tal vez hasta de concreto, ¿no? Pero también hay un costo-beneficio, ¿no? Que normalmente las naves industriales, las estructuras metálicas, las prefieren los centros comerciales. Los centros comerciales, las mineras, gente que invierte dinero, bastante dinero, ¿no? Y no le importa tanto el costo de los materiales como sí le importa el costo de empezar antes, ¿no? Naturalmente, ellos empiezan a ganar plata cuando está empezando el Plaza Vea, ¿no? Cuando está funcionando, ¿no? No cuando está en construcción. Entonces, no les importa
el costo no es tan importante como la velocidad. Pero también acá hay una cosa que te puede relacionar, ¿no? En cuanto menos velocidad tenga, también te va a costar más, ¿no? Más tiempo vas a tener, vas a tener más hora hombre ahí como costo, ¿no? Entonces, en ese sentido te conviene hacer las estructuras metálicas, ¿no? Ahora, depende también de la economía, ¿no? Tal vez no tenga la economía para hacer eso de acá, lo cual lo más adecuado tal vez sea el adobe. Luego, en términos de eficiencia, sigue la albañilería. Luego sigue el concreto armado propiamente dicho, luego sigue el acero, luego sigue más arriba, ahí en un estatus más arriba, los polímeros, ¿no? Los polímeros que cuestan más, resisten el triple o el cuádruple. Hay polímeros que resisten hasta 10 veces más el acero y que pesan la quinta, la cuarta, la octava parte. La varilla de basalto, por ejemplo, pesa la cuarta parte que la varilla de acero, ¿no? Y no se corroen, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que se han hecho en estos últimos años, ¿no? Bueno, acá lo que quería mostrar era que este edificio sea más rápido, ¿no? Les repito, esto de acá es de preferencia del sector retail y del sector minería, ¿no? Porque a ellos les interesa terminar antes. Es para ellos muy importante terminar antes, ¿no? Ok, vamos pasando. Ahora vamos a hablar un poquito de la acción sísmica en estos edificios, en los de naves industriales. ¿Qué ocurre? Vamos a imaginar que tenemos una nave industrial, ¿no? Y tenemos un edificio de concreto y un edificio de acero tipo nave industrial, ¿ok? Entonces, en este edificio, a ver, un segundito, retroceder. Me hace caso. Okay. Ahora sí. Entonces, vamos a imaginar que tenemos este edificio, ¿no? Tenemos dos edificios igualitos. Esto es un edificio académico, netamente. No quiero, ni necesariamente va a tener las mismas luces ni nada por el estilo, pero es un edificio académico, ¿ok? Solo para demostrarles cuál es la influencia de la fuerza sísmica en las naves neutrales. Entonces, tenemos un edificio que tiene de un pisito de 15 metros por 40 metros de longitud, ¿ok? Y con crujías de 8 metros. Vamos a imaginar primero que esto es de concreto. Si esto fuera de concreto, 40 por 15 son 600 metros cuadrados de área. La carga muerta del concreto armado viene a ser, si son 20 centímetros de losa, por 2.4 sería 0.48 toneladas por metro cuadrado, porque el 2.4 es el peso específico del concreto. El piso terminado es 0.1 toneladas por metro cuadrado. Si sumamos un 0.58 toneladas por metro cuadrado, la carga viva que pudiese haber arriba, le colocamos 0.2 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Lo mínimo que podría tener en viviendas. O 100 podríamos haberle colocado también, ¿no? Porque tal vez no nos va nadie arriba. Ok. Finalmente sacamos la fuerza sísmica. La fuerza sísmica es importante que recuerden que es un porcentaje del peso de la edificación. ¿Qué significa eso de ahí? Que cuando una edificación más pesa, más fuerza sísmica le va a caer. Entonces, justamente ahí viene el término de eficiencia, ¿no? Por eso el adobe es bien ineficiente. ¿Por qué razón el adobe es bien ineficiente? Porque pesa mucho y resiste poco. Más arribita va la albañilería. Bueno, pesa regular, pero también no es que resista mucho, ¿no? Más arriba viene el concreto armado. Ya resiste bien, pero también pesa bien, ¿no? Entonces, y ahí va el acero, más arriba todavía. Y finalmente más arriba van los polímeros, ¿no? Entonces, si alguna vez logramos evolucionar hasta el punto que nuestros edificios sean de polímeros, que pesan muy poco, seguramente ya no nos vamos a preocupar del tema sísmico, ¿no? Ok, entonces la fuerza sísmica, les repito, es un porcentaje del peso de la edificación. Ok, entonces, si como ejemplo rápido, si mi edificación pesa 100 toneladas, eso significa, antes, por ejemplo, directamente le colocaban, ya, 10% colócale. Entonces, si mi edificación pesa 10 toneladas, automáticamente de fuerza sísmica le colocaban 10 toneladas, ¿no? El 10%. Ahora ya tenemos una norma, tenemos la carga muerta, que simplemente es 0,58 toneladas por metro cuadrado por el área, y tengo el peso total de carga muerta, tengo el de carga viva, hago la sumatoria según la norma te dice que tomes el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Si es una vivienda común, sería el 25%, y eso sería el peso de la edificación, sería 378 toneladas. Finalmente, este porcentaje, que antes era 10%, ahora lo manejamos con SUX entre R. Este SUX, que es la aceleración del suelo, vendría a ser representado por 0,45G. Nuestra norma divide el mapa del Perú en 4 zonas, y según la ubicación, si tuviese esto en la costa, sería 0,45. El U, la importancia es según cuán importante es un edificio de estos, ¿no? ¿Es muy importante o no es importante? 1. El C es un coeficiente de amplificación. Para estructuras menores a 4 pisos,
de 4 a 6 pisos, menores que esa, más o menos por ahí, a menos, esta tiene un piso, automáticamente el 2.5, porque si no, no te va a dar la rigidez. El S viene a hacer un match entre el Z que tenemos y la capacidad portante que te da el estudio del suelo, ¿no? Te dice que la indicación de que te diga que es un suelo bueno, malo, regular, ¿no? El R, que es un tema del pórtico, le colocamos 8. Acá, fíjense, el número que sale esto de acá es 14%. Más o menos por ese rango va 20%, 25%, por ese rango. O sea, ¿qué significa este 14%? Este 14% significa que el 14% del peso de la edificación se va como carga sísmica. Entonces, el 14% de 368 es 53 toneladas. 53 toneladas divididas entre el número de columnas que hay, haciendo algo somero, 3, 4, 5, 6, prácticamente cada columna se va a llevar 4.4 toneladas de carga, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y tenemos una medida más o menos aproximadamente, podríamos decir que si esto de acá lo invertimos, es como que tuviésemos colgado en una columna un elefante, ¿no? De 4.4 toneladas. Más o menos el elefante pesa 5 toneladas, un elefante flaco, ¿no? De 4.4 toneladas colgadas en cada columna, ¿no? Eso más o menos quiere decir esto. Ahora vamos a ver qué pasa con una estructura metálica. Una estructura metálica, las naves industriales, en el peor de los casos, debe estar pesando 30 kilos por metro cuadrado. Bueno, podríamos exagerar y agregar un poco más, pero más o menos es el promedio exagerado, ¿no? Pero podría ser que le coloquemos, no sé, unos rooftops o algo pesado arriba, ¿no? Tal vez unos chillers o algo así, ¿no? Y tenemos la carga viva para estructuras metálicas de cobertura liviana. Normalmente son 30 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si vemos acá, tenemos 30 acá, 30 acá. Vamos para la siguiente. Vemos la carga viva que tengo 30 kilos por metro cuadrado por el área 600, tenemos 18 toneladas. Tenemos carga muerta que es 30 por 600, tenemos 18 toneladas. Si hacemos el peso de la edificación, tenemos 22.5 toneladas. Sacamos el sux entre R y le colocamos un R6 más bajito, tenemos 18%. 18% del peso se va a ir como carga sísmica. Entonces, 4 toneladas. Si 4 toneladas lo divido entre el número de columnas que tengo acá, tengo 300 kilos. Prácticamente una vaquita, ¿no? Una vaquita flaca, ¿no? Es como que acá tengo colgada una vaquita flaca, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces es el uno del otro, no? Aproximadamente, el cortante que voy a tener acá es 13 veces menos significativo que el cortante que voy a tener en el concreto. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Que para las estructuras metálicas tipo nave industrial, la fuerza sísmica no le hace nada. O sea, bueno, si lo revises por simple gusto, por simple amor al deporte, pero no le hace nada la fuerza sísmica. Lo que sí le podría hacer algo a estas estructuras metálicas que pesan poco es la fuerza de viento, ¿no? Pero la carga sísmica, les repito, no le hace nada. Acá hay un comparativo, ¿no? Entre los pesos, ¿no? 78, 22.5, corriente pasal 53, 4 toneladas, 4.4 toneladas acá, 300 kilos acá, ¿no? Eso es la comparativa. Bueno, vamos a ver algo de análisis estructural. Acá tenemos un ejemplo de nave industrial, ¿no? También tenemos su costo, tenemos la velocidad del viento, la sobrecarga. Vamos a ver, tenemos un tijeral en planta, que es este de acá, ¿no? Que tiene 28 metros, pues tranquilamente con esto de acá puedes batir 30 metros, 40 metros, 50 metros, 70 metros. Los tijerales son muy eficientes, ¿no? O sea, nadie le va, o sea, no hay estructura de concreto que le pueda competir en grandes luces a una estructura metálica, ¿no? Ahí sí es más barato el metálico, incluso en material. Cuando vas a volar luces grandes, ¿no? 30 metros, 50 metros, ahí sí no hay nada que pueda competir. Es más eficiente incluso que esta sección sería una sección tipo arco. Esa sección es muy eficiente, muy eficiente. Tipo arco con columnas tipo tijeral. Esa ya, ahí te pasaste de eficiente. Esa de ahí es demasiado eficiente. Entonces, eso es lo más barato que podemos hacer, ¿no? Igual esto de acá es muy eficiente en comparación con concretos. De acá ves que hagan que su amiguito les diga, ¿no? Oiga, ¿sabes qué? Quiero que hagas mi techo para mi cancha deportiva, o no sé, ustedes mismos, ¿no? Ya quieran emprender algo, ¿no? Quiero hacer mi canchita deportiva, mi gras, ¿no? Lo más adecuado para acá es usar unas estructuras de acero tipo tijeral. Si utilizas una de alma llena, que es una sola, esas son más caras. Lo más barato es tipo tijeral. Y más barato aún son los tipo arco, ¿no? Esos llegan a pesar 15 kilos por metro cuadrado, 20 kilos por metro cuadrado. Es demasiado barato. Vamos a ver. Acá tenemos la planta y acá tenemos la elevación, ¿no?
Tenemos el ángulo de inclinación, algunos datos geométricos. El metradito es simple, nada más. Tenemos 30 kilos por metro cuadrado, 30 kilos por metro cuadrado, el ancho tributario es 5 metros, y simplemente veo cuánta carga le va a caer, ¿no? Acá es 30 kilos por metro cuadrado por 5, es la carga que le va a caer de carga viva y de carga muerta, ¿no? Carga muerta, 150, carga viva, 150, listo. Eso es lo único que tengo que hacer. Luego, ¿qué más? Para la carga de viento hay unas formulitas básicas, que prefiero no verlas porque tal vez no todos están familiarizados con esto, ¿no? Vamos a seguir. Las cargas de viento simplemente las vamos a repartir acá, al lado izquierdo, en sotavento y en barlovento, ¿no? Barlovento se dice por donde viene el viento, ¿no? Si viene por acá, acá es barlovento y acá va a succionar y acá va a presionar, ¿no? Para que hagan un símil, es como que ustedes están caminando de espaldas al viento y en la espalda sienten el viento, ¿no? Presiona. Y el hecho de que se levante su polo, eso es la fuerza de sotavento, ¿no? Les repito, barlovento es por donde viene el viento y sotavento es como que por donde se va, ¿no? Naturalmente, el viento puede ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda también, ¿no? Estas fuerzas, les repito, para estructuras de concreto no son importantes, para estructuras metálicas sí son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para los famosos, ¿cómo se llama esto de acá? Paneles publicitarios, ¿no? Que en muchos lugares se han caído, ¿no? En Huánuco se ha caído un par, me acuerdo, el año pasado, ¿no? El año pasado un par de carteles publicitarios se ha caído porque ahí no es importante el sismo. O sea, que le dices por sismo, la verdad es que es una broma, ¿no? O demuestra que hay poca experiencia en eso de allá, ¿no? Y lo importante en esos carteles publicitarios, por el área que tiene plana, es la fuerza de viento, ¿no? La fuerza de viento le da sus golpecitos, ¿no? Ok. Bueno, acá sacamos una fuerza de viento acá. Sacamos el metradito para ver cuál es la carga más fuerte. La carga más fuerte de 420 kilogramos por metro cuadrado, 1216. Entonces, con esa carga se diseña, ¿no? Con esa carga última, agarramos, le colocamos una carga distribuida. Podemos analizarlo como una viga nada más y hacemos cortes, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Hago un corte y veo qué hay acá arriba, qué hay acá arriba, listo. O bueno, si no están acostumbrados, esto me parece lo más fácil, ¿no? Tienen que aprender a hacerlo así para que saquen números rápidos de cuánto sale eso de acá. Porque si no, si lo van a hacer con método de nudos o van a esperar un software, la verdad es que las cosas las necesitamos rápido, ¿no? La gente necesita las cosas ya, al momento. Entonces, posiblemente se van a buscar otro cliente para este caso, ¿no? Hay una musiquita atrás, creo. Hay una musiquita que me está acompañando, ok. Simplemente saco mis pares, saco las fuerzas acá, saco cuánto esfuerzo tienen cada uno y ya puedo empezar a diseñar, ya simple. Bueno, esto del diseño lo voy a dejar ahí en stand-by, pero saco estas fuercitas y simplemente a compresión y a tracción, como hemos visto en el tijeral anterior, ¿no? Curiosidades del modelamiento. Nosotros cuando modelamos, muchas veces lo hacemos así, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado en las tramaduras, ¿no? Las tramaduras tienen que estar partiditas así, ¿no? Y articuladas en todos lados para que solamente tenga tracción y compresión. Esto es lo que se aprende en estática. Pero la realidad es que muchas veces la estructura no se comporta como la diseñas, sino como la construyes. Y esta brida superior normalmente siempre es una sola, así como la brida inferior es una sola. Puedes utilizar esta de acá, te da resultados más conservadores en comparación de esa de acá, pero esto de acá es lo más real, lo más aproximado. Muchas veces tienes que seguir lo más aproximado, porque a veces el modelo, en este caso no hay mucha diferencia, ¿no? Pero hay casos donde el modelo no te va a salir nada bien si no sigues lo que hacen en la realidad, ¿no? En este caso, le repito, no es mucha la diferencia y estaría bien que lo hagan un poco más conservadoramente con este modelo, ¿no? Que con este modelo. Les repito, la brida superior normalmente siempre es continua. Vamos a ver. Acá le he hecho un análisis estructural, ¿no? Y vemos las diferencias de carga, ¿no? Cuando esto es uno solo, ¿no? Esto de acá baja, mira, la diagonal tiene 2.9, acá es 3.15. Cuando esto es uno solo, cuando estos son por partes, es 14.3, este es 11.3. Baja los esfuerzos, ¿ok? Cuando tú haces el método de nudos, es un hecho que lo que tú haces acá va a ser igual a lo que tú hagas con el método de nudos o con los de cortes, ¿no? Es lo mismo que lo que vas a hacer en estática. Pero no es la realidad. En este caso yo les daría yo les diría, ¿no? Usen cualquiera de los dos porque no hay mucha diferencia y esto es más conservador, simple. Y va a salir igual a como lo haces a mano, ¿no?
Acá tenemos el peso, las diferencias que hay, más o menos son un 25% la diferencia, ¿no? Diagonal, brida superior, brida inferior. ¿Qué más tenemos? Otra cosa muy importante, estas diagonales, al igual que en la estructura en volado, siempre tienen que estar en tracción. Cuando es así, cuando es inclinadita, estas de acá se vuelven a tracción, ¿no? Acá. Pero estas de acá siempre tienen que estar en esta dirección. Si fuera una recta, todas deberían ir así en esta misma dirección, hacia el medio y luego venir así. No pueden ir todas en la misma dirección porque es ineficiente. No pueden trabajar en compresión las estructuras más largas. No valdría la pena, sería un error, ¿no? Sería un error de concepto incluso, ¿no? No puedes hacer que trabajen, o sea, aguantando en tracción 50% más, ¿para qué va a hacer que trabajen en compresión? No tiene sentido. El elemento más largo siempre se prefiere que esté en tracción. Les repito, como han visto, la parte sísmica acá, la verdad es que no le va a hacer nada, ¿no? No le va a hacer nada. Tenemos caso 1, caso 2. Fíjense, las diagonales están en compresión. Esto no se quiere. Las diagonales siempre tienen que estar en tracción porque son el elemento más largo. Y eso les va a generar un ahorro, ¿no? Caso 1, caso 2, ¿no? Más eficiente es el caso 1. Diseño de elementos. ¿No? Acá tenemos la brida en compresión. ¿No? Sacamos simplemente por el teorema de Steiner su momento de inercia. Sacamos una rayita para acá. Esto de acá es la brida superior, por si acaso, para los que no me están entendiendo ya. Porque todos los elementos de acá son doble ángulos, ¿no? Esta es la brida superior arriba. La brida inferior abajo, las montantes y las diagonales, ¿no? En la montante superior, en la brida superior, ahí hay compresión, ¿no? Entonces, esa se tiene que hacer un análisis aparte, ¿no? Aquí está el paso así, paso a paso de cómo se calcula. Se calcula un momento de inercia de esto y esto, ¿no? Luego saco un rayo de giro justamente de estos dos. Luego se ve los conectores, a qué distancia están espaciados estos conectores, porque tienen que haber conectores. Y luego de ellos se saca el KLR modificado, ¿no? ¿Cuál es el test con el cual tengo que trabajar? Y con ese KLR saco el FIPN, ¿no? ¿Cuánto aguanta? 10.97 toneladas, esto es lo que aguanta, ¿no? En cuanto más separo el espaciamiento que va a haber entre mi tijeral, si esto fuera 30, esto de acá sería más resistente, ¿no? Porque le da mayor estabilidad. Brida inferior, como se diseña, lo voy a pasar así por alto porque seguramente voy a demorar mucho si me pongo a ver número por número, ¿no? Pero ahí lo tienen, es solamente suma, resta y multiplica. Como todo lo que hacemos en ingeniería, ¿no? Para hacer ingeniería lo único que necesitas saber es bien estática, ¿no? Saber suma, resta, multiplicación. Todo lo que hacemos son números sencillos, ¿no? Son números sencillos. Vamos a ver. Tenemos el KL entre R, KLR modificado, ¿no? Y sacamos su FIPN también, ¿no? Su resistencia, ¿no? Esto es para los montantes, es el diseño de la tracción. Igual les dejaré las diapositivas para que puedan verlas a su gusto, ¿no? Puedan disfrutarlas. Tengo el KR modificado, lo voy a dejar ahí. Y simplemente hago un costo, ¿no? Saco el costo. Fíjense, ¿no? Para una luz de 30 metros, lo único que necesito son angulitos de 2,5, de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 1/4. Es muy eficiente una armadura. Pero si lo vas a comparar con lo que sea, la armadura en luces grandes no hay nada que le gane, ¿no? Un tijeral es lo mejor en ese caso. Mejor que lo de alma llena, ¿no? Cuando me refiero a alma llena, me refiero a una viga que tiene una I, por ejemplo, esa es una alma llena. Eso no es tan eficiente como un tijeral. Pero a veces es más limpio, ¿no? A veces te pueden decir por un tema de limpieza, ¿sabes qué? Prefiero un tubo o algo así, ¿no? Es por un tema de limpieza. ¿Okay? Acá vemos los costos, 527 kilogramos. 527 son 9 tijerales, 4.751. Cada tijeral, por el kilo, más o menos, en obra, está de entre 3.5 a $5 por kilogramo, ¿no? El costo. En este tipo de COVID debe estar por 5, ¿ya? Pero sacado por $3.5 son $16.000 esto de acá. Ahora, el hecho de que tú contrates a alguien que no sabe diseñar eso de acá, va a hacer que esto de acá salga muy caro. ¿Por qué? Porque estos pesos son pequeños. Los pesos de los tijerales, el peso de carga muerta debería ser 30, de peso propio, exagerando, 25, 30 kilos por metro cuadrado. La gente que no sabe eso saca pesos de 100 kilos por metro cuadrado, 90 kilos por metro cuadrado. Eso de ahí es, pero, un tiradero de plata, porque por cada metro cuadrado, si tú comparas 30 por 90 mejor, restas 30 menos 90, son 60 kilos por metro cuadrado de diferencia. 60 kilos por metro cuadrado, imaginando que tienes solo 2.000 metros cuadrados que vas a cubrir un pequeño estadio o algo así, 2.000 metros cuadrados. 60 kilos por metro cuadrado por 2.000 te va a dar la cantidad de plata que vas a gastar. Vamos a ver.
60 kilos, que es la diferencia, por metro cuadrado, por 2.000 metros cuadrados, tenemos 120.000 kilos multiplicado por la cantidad de dólares, 5 dólares de euro, 4 dólares, 5 dólares de euro, lo que debe más o menos valer ahora. Prácticamente, por la ignorancia de no saber esa cosa, me gastaría 600.000 dólares. 600.000 dólares por no saber que esto de acá pesa muy poco, ¿no? Por eso, muchas veces como recomendación para los estudiantes, si algo no sabes hacer, asesórate de alguien más. No todo lo podemos hacer, pero puedes asesorarte de alguien que sabe hacerlo. Cuando yo inicié, siempre hacía eso, ¿no? Agarraba, nunca le decía no a ningún trabajo, pero sí, muchas veces prefería perder la mitad o más de la mitad de las ganancias a cambio de que otro lo hiciera y yo fuera su asistente al hacerlo. Entonces, ahí aprendía. Es muy importante aprender de otros y aprender de los errores ajenos que los tuyos, porque te puedes ir a la cárcel con un error que es tuyo. Okay. Siempre hay que tener cuidado de eso, ¿no? Y poco a poco vas a aprender, ¿no? Es el diseño de una vigueta. Las viguetas más baratas son hechas de acá. El diseño es idéntico, ¿no? Es una armadurita pequeña. Puedes utilizar tipo Z, tipo C, pero a estas viguetitas nadie les gana. Son muy, muy baratas. Esto de acá es un doble ángulo y el de acá son fierros lisos nada más. Lo hacemos acá. No voy a detenerme mucho acá. Tampoco voy a ver la carga de viento acá. Simplemente les voy a mostrar esto de acá, que sí es la más barata, ¿no? Porque ya no me va a dar la hora. Ok, vamos a seguir. Acá estoy diseñando uno a uno, paso a pasito, ¿no? Pasito, 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 pasito. Para que la conozcan nada más, ¿no? Acá tenemos un mezanine con cargas, ¿no? Tiene 10 centímetros de losa colaborante. Acá hay tijera de acá, tijera de acá. ¿Y cuánto nos saldrá esto de acá? ¿No? Esto de acá también es sencillo, ¿no? Normalmente lo puedes resolver con esas tablitas. Esas tablitas son hechas por el profesor Luis Segarra Siquero. Son unas tablitas que ayudan mucho. No hay en el reglamento norteamericano de estas tablitas, así que les ayudaría un montón, ¿no? Con peso, área, todas esas cosas. La pueden tomar un pantallazo igual porque queda en la grabación, ¿no? Que queda esta tablita, ¿no? Bien hecha. La sobrecarga, para esto de acá, simplemente se saca con el ancho tributario, ¿no? ¿Cuál es el ancho tributario de acá? 300 kilos por metro cuadrado, terapia de carga viva, o 1 tonelada por metro cuadrado, me parece que era. La carga viva. Tiene una sobrecarga de 1 tonelada por metro cuadrado, es como que guardara racks o algo así, ¿no? Para que tenga 1 tonelada por metro cuadrado es como que tuviese racks encima, ¿no? Es bastante peso 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Y esta tonelada por metro cuadrado, a ver, denme un segundito, dejándole locura a mi mouse, no se ve nada, ¿no? Ok, acá nos quedamos. Ok, entonces el ancho tributario, veo la carga muerta, que es el espesor de losa, multiplicado por el peso específico, ¿no? 0.10 centímetros por 2.4, 0.24, 1 tonelada por metro cuadrado, o sea, amplificas 1.4, esto de acá es 1.2 de carga muerta más 1.6, es un error que haya 1.4 acá. Sacas la carga última, analizas como una simple viga, colocas la carga última, sacas las reacciones, W al cuadrado de 8. Esto de acá muchas veces los clientes te lo piden en software, en SAP, en ETABS, pero esto de acá se saca así nada más, ¿no? O sea, el SAP, el ETABS no te van a ganar, ¿no? El SAP, el ETABS te van a, es un complemento a lo que tú sabes, ¿no? Tú tienes que saber los resultados antes, ¿ya? Porque muchas veces te sucede eso del famoso GIGO in, GIGO out, ¿no? G-I-J-O. Significa garbage in, garbage out. ¿Qué significa eso de allá? Basura que entra igual a basura que sale, ¿no? Si ustedes no tienen los conceptos claros de qué es un módulo de Poisson, o qué es un módulo de elasticidad, qué es un módulo de cortante, un coeficiente de momento inercia polar, bueno, no van a esperar que el programa resuelva todo, ¿no? Tú le vas a colocar cualquier valor y cualquier valor te va a botar. Mucha gente le cree así ciegamente al programa y eso está, a mi parecer, muy, muy mal, ¿no? La gente debe creerle al programa una vez que tenga claro qué resultados deberían salir y debe tener más o menos qué resultado debe salirme. ¿Ya? El periodo de duración de la estructura de 3 pisos más o menos debería ser tantos segundos, entonces tiene que votar de por ahí. Si te gusta algo muy, muy alejado, es que estás haciendo algún disparate, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Tienes que saber manejar muy bien tu estática y tu mecánica, y la verdad es que todo lo demás es un complemento de ello, ¿no? Concreto es prácticamente aplicación de mecánica directamente, ¿no? De mecánica estructural o de resistencia de materiales, como le llaman, ¿no?
Lo mismo que acero y todo lo demás, hasta los polímeros es igual, o sea, que se calculan todos igual. Ok, acá, bueno, estamos haciendo el análisis, eso es parte del análisis, se hace una tracción, momentitos, se saca y se calcula, ¿no? Bueno, eso ya no voy a mostrar mucho ya, me quedan unos minutitos, voy a pasarme, a ver algo más que les quiera mostrar. Bueno, creo que acá ya habría terminado con mostrarles esto. ¿Qué más me gustaría mostrarles antes de acabar? A ver, denme un segundito. Estoy apresurándome para ganar unos minutitos para mostrarles algo más. A ver, denme un segundo. Acá tengo algo que tal vez les pueda interesar de los colaborantes. Y finalmente también quiero mostrarles unos modelitos, ¿no? Acá un par de modelitos que puedan ver, ¿no? Normalmente, a ver acá por ejemplo, les puedo mostrar algo de losas colaborantes, ¿no? Estas losas colaborantes, esto de acá que están viendo acá, normalmente se utiliza en edificios ya metálicos, ¿no? No en naves industriales, sino en edificios metálicos. Entonces, ¿qué ocurre con estos edificios metálicos? Llevan unas planchas acá y acá llevan unos Nelson Stud. Estas losas son son más caras que las losas tradicionales de albañilería, pero claro, de ladrillo con su losita. Esas losas, la verdad es que no son conocidas por todos, ¿no? Son conocidas en Perú, pero, por ejemplo, en Estados Unidos tú le hablas de una losa ligera y dicen, wow, ¿qué es eso? Y machega, no sé. ¿Qué será? Lo que pasa es que ellos solo utilizan losas macizas o losas nervadas, pero no entienden cómo se agarra el ladrillo, ¿no? El ladrillo nadie lo calcula, ¿no? Nadie calcula cómo se va a agarrar el pobre ladrillo, ¿no? Incluso, así como anécdota, el Westin Libertador, que tenía, tal vez no todos me están entendiendo, si no me entienden, siempre por favor, díganme, ¿no? Help, ayuda, y podría mostrar algo más, ¿no? Son 10 y 21, me quedan unos minutitos. Entonces, por ejemplo, una losa aligerada, que normalmente es algo así, vamos a ver. Acá llegarán los ladrillitos, más o menos por acá unos ladrillos, tienen forma de T, ¿no? Prácticamente, ¿no? Los ladrillos. Entonces, esto de acá, muchas veces los clientes, por ejemplo, los norteamericanos no conocen esto de acá. Entonces, algo que les sorprende es cómo se agarra esto de acá. Incluso cuando el ingeniero Antonio Blasco, que en paz descanse, hizo el Westin Libertador, todas las losas las hizo de 20 centímetros, aligeradas. Pero cuando vino un top 10 a revisar lo que habían hecho en el Westin, que fue uno de los edificios más altos hasta hace poco, dijo, oye, ¿de dónde se agarran los ladrillos? Es que no conocen en Estados Unidos esos ladrillos, pero prueba de que funcionan bien es que nadie cuando hay un sismo huye agarrándose la cabeza para que no le caiga el ladrillo. Los ladrillos funcionan bien. No hay una prueba así como que teórica, pero hay una prueba experimental, y eso es la ingeniería. La ingeniería es lo experimental. Muchas veces los números nos pueden engañar. Hay muchas cosas que nos faltan por conocer. Y justamente una de ellas es esta de acá, ¿no? Lo hemos aprendido, tal vez a algún maestro se le ocurrió en algún momento colocar esto para abaratar los costos y los abarató, ¿no? Es lo más barato que hay, no hay nada más barato que esto de acá, porque reemplaza bloques de concreto grande y le da bastante eficiencia, ¿no? Ahora, algunos incluso lo cambian por poliestireno o tecnopor. Yo no estoy de acuerdo con eso porque alguna vez pasó un incendio en un lugar y justamente lo que intoxicó a la gente fue el olor que desprendía acá, ¿no? El humo que desprendía el poliestireno, ¿no? Aparte de que alguna vez me di el trabajo de hacer el experimento con mis alumnos de quemar el poliestireno y unos ladrillos así, tener dos lositas así más chiquitas nada más, algo simple, y veíamos cómo el poliestireno se chupaba, ¿no? Chupaba todo lo que había, mientras que el ladrillo no normal estaba, ¿no? Aguantaba su par de horas ahí quemándose y no le pasaba nada, ¿no? Luego de ahí reventaba, pero más no le pasaba, ¿no? Bueno, esto de acá, les repito, solo es conocido para Perú, no es conocido para otros países, ¿no? Esto de acá es muy conocido, eso sí, lo conocen los norteamericanos, los peruanos también, y sirve para, normalmente los edificios metálicos lo hacen con esto. Un problema de este tipo de losas, una ventaja es que son bien rápidas, y por eso lo preferían bastante los centros comerciales, pero una desventaja es que esto de acá vibra un montón. Si ustedes se van a Plaza San Miguel, ¿no? Y están, o si no, se van a Saga Falabella de Miraflores,
en el segundo piso ustedes van a sentir toda la vibración producida por el carro, debido a que estas losas son bien delgaditas, ¿no? Son de 10 centímetros, 9 centímetros, 11 centímetros, son muy eficientes y aguantan por resistencia, pero por vibración no se portan bien, ¿no? Como recomendación, el espaciamiento máximo que debe haber entre vigueta y vigueta debe ser 2 metros para que sea rígida, ¿no? Esto de acá. No necesitan encofrado, no es una ventaja, ¿no? Y no necesitan acero abajo, porque el acero abajo es esta plancha de acá. Solo necesitarían un acero de temperatura nada más. Es lo único que necesitan esta losita. Bueno, mostrándoles esto, son las 10:25. Creo que ya no me da para más, sino más para un par de preguntas tal vez. Ok. Esto de acá, el diseño también siempre es como losas compuestas, ¿no? Como losas compuestas. Bueno, lo voy a dejar ahí. Más bien, voy a estar al tanto de sus preguntas. Y creo que eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por los conocimientos impartidos. Cedo el pase a mi compañera Araceli Aguilar Ocadio para las preguntas correspondientes. Muy buenos días con todos. Buenos días, ingeniero. Dado que el tema es de gran importancia e innovador, la audiencia ha formulado 6 preguntas. La primera es, ¿qué tipo de cimientos se utilizan para los edificios de estructuras metálicas con cobertura de membrana? ¿Y cuál es la diferencia más resaltante entre los cimientos de construcción de acero y los cimientos para edificaciones convencionales? Formulada por Fernando García Vargas, C. Tingo María, de Ingeniería Civil. A ver, para esa pregunta voy a compartir mi pantalla. Voy a hacer un dibujito rapidito. Las estructuras metálicas normalmente tienen que ser articuladas, mientras que las estructuras comunes de concreto armado son empotradas. Es lo que solemos hacer acá, en Perú. Entonces, esta articulación hace que mi zapata solamente trabaje para un momento, pero bien insignificante, prácticamente por gravedad nada más. Casi todas las estructuras metálicas son diseñadas así. No valdría la pena hacerlas empotradas, porque para tú hacer una empotrada en una columna metálica, tú tienes que colocarle una cantidad bárbara de pernos y planchas acá. Entonces, es poco económico, ¿no? Esto de acá se suele hacer, eso de colocarle empotrado, solamente se podría hacer se debería hacer si es necesario. Ahora, en el caso de concreto armado, bueno, estas sí son empotradas, ¿no? Por lo tanto, las zapatas te van a salir mucho más grandes, ¿no? Si la zapata acá te sale, no sé, imaginemos que esto es una planta, ¿no? 1 por 1, acá te van a salir como que 2 por 2, ¿no? El doble o algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque las de concreto armado tienen momento, las de acero no tienen momento, salvo casos especiales, ¿no? Que necesites utilizar pórticos y que no te permiten colocar arriostres, salvo esos casos, salvo ahí, es un caso diferente, ¿no? O salvo, por ejemplo, estos famosos casos de los carteles publicitarios, ¿no? Hay carteles publicitarios que agarran y acá, encima de eso de acá, tienen un televisor LED. Este televisor LED, bueno, frente a cargas laterales, esta sí tiene que trabajar a momento, ¿no? Esta sí tiene que tener una zapata grande, una zapata bien grande, ¿no? Ok, espero haber respondido la pregunta. Gracias por responder de manera clara y precisa. La siguiente pregunta es, al diseñar una estructura, ¿en qué momento se le asigna la carga envolvente? Formulada por Bautista Pérez Blancaflor. Bueno, la carga envolvente simplemente es como que agarro las máximas nada más, ¿no? O, por ejemplo, si yo tengo aquí una viguita, por ejemplo, tal vez, qué sé yo, tal vez de concreto, lo que sea, una losita, simplemente le coloco carga muerta, carga viva, la carga de, no sé, de lo que tenga, ¿no? Puede ser de nieve, puede ser de las cargas que tengan, y los esfuerzos producidos por esa de acá, los momentos, porque va a haber un momento, debido a la carga muerta, va a haber un momento, debido a la combinación de carga muerta, va a haber de carga muerta, las cargas de gravedad en general, ¿no? Más carga viva. Va a haber otro momento para una viga debido a la combinación de las cargas de gravedad, que son estas dos, más las cargas de viento. Va a haber otra de las cargas de gravedad, más las cargas de sismo. Entonces, cada una de estas me va a generar un momento diferente, ¿no? Yo voy a imaginarme que es un empotrado, un pórtico, algo así, ¿no? Entonces, cada una de estas me va a generar un momento diferente, ¿no? Así que se agarró.
Cada uno de estos me va a generar un momento diferente y lo único que hago es escojo los máximos, ¿no? Eso es un envolvente, ¿no? Normalmente solo las vigas deben diseñarla a envolvente. Las columnas no se diseñan envolventes, se diseñan por cada una de las cargas. ¿Por qué razón? Porque en el caso de las columnas, por ejemplo, hablando ya tal vez de concreto armado, tú tienes un P y un M por cada combinación. Entonces, no puedes colocar el máximo P con el máximo momento, sería totalmente antieconómico, ¿no? Ya que las columnas y las placas las diseñas por la curva de interacción, ¿no? Ok, prácticamente lo único que deberías diseñar por el envolvente debería ser las vigas. Lo demás debería ser para cada una de sus cargas, ¿no? Tanto las zapatas también es para cada una de sus cargas, ¿no? Así sería. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su don de servicio. La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula el periodo de una nave industrial? Este tipo de edificación cumple los 3 primeros modos de vibración, como los edificios convencionales. ¿Y qué tipo de análisis debe prevalecer para este tipo de estructuras, el estático o el dinámico? Formulada por Renato Colque. Creo que se puede seguir viendo y así se ve, ¿no? Ok, para el tema de los periodos de vibración, hay una metodología muy sencilla, ¿no? Si tú tienes que se utiliza desde hace mucho, ¿no? El periodo de vibración más o menos tiene que ser 0.1 del número de pisos. O sea, como ejemplo, si yo tengo acá 1, 2, 3, 4 pisos, 0.1 por 4 sería 0.4 segundos. Eso es lo que me debería más o menos salir el periodo de mi edificio. Pero, imagínate que yo lo modelo en ETABS o en algún otro programa y me va a botar el periodo del edificio, ¿no? El periodo del edificio es cómo baila una estructura, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Cómo está bailando, ¿no? Cómo va, si pueden ver mi mano, es cómo va desde acá y regresa al mismo sitio. Cómo va, da un giro y regresa al mismo sitio. Eso es, si en el ETABS me bota, por ejemplo, 0.2 segundos, que sería lo real, tendríamos otra opción que nos bota tal vez 0.6 segundos, y tendríamos otra opción que nos bota, no sé, 1000 segundos. Lo primero que nos bota el ETABS, esto de acá, que es cuando si nos botara 0.2 segundos, esto de acá significa que nuestra estructura es rígida. Y eso es muy importante, que nuestra estructura sea rígida. La segunda indica que es flexible. ¿Por qué digo que es rígida? Porque tarda, miren mi mano, tarda 0.4 segundos en regresar a su estado normal. Pero si eso es lo que debería más o menos en promedio salir, ¿no? Pero si tarda solo 0.2 segundos en regresar, prácticamente regresa rápido. Eso significa que es rígida, tiene bastantes placas y eso es muy importante. La segunda indica que es una edificación flexible, que no nos conviene tanto, ¿no? Antiguamente nuestros ingenieros creían que si tenías un suelo bueno, tu estructura tenía que ser flexible. Estructura flexible tenía que ser. Y si tenías un suelo malo, tu estructura tenía que ser una estructura rígida. Eso era lo que se creía antes. Pero esto era solo viendo el espectro de aceleraciones. Si vemos el espectro de desplazamientos, siempre esto de acá está subiendo, siempre está subiendo. Y justamente en cuanto más desplazamiento tiene, más daño. Entonces, el daño para estructuras convencionales es directamente proporcional al desplazamiento. En cuanto más se desplaza una estructura, más daño va a recibir. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es importante que nuestras estructuras sean rígidas. O sea, de preferencia acá o un poquito menos, tal vez un poquito más, pero en este orden, ¿no? En el caso de los 1000 segundos, bueno, si te sale algo así, es un disparate, ¿no? Simplemente lo has modelado mal. O sea, para eso era eso de acá. Esto no te debería salir, ¿no? Este número es un excelente número. Este 0.1 por el número de pies es un excelente número para que lo tomes como referencia. Ahora, para naves industriales, yo en una nave industrial solo tengo un piso. Entonces, si esto de acá es más o menos para 4 pisos, 0.4 segundos, y justamente por esa razón, yo a ojo cerrado, el C le coloco 2.5, ¿no? El coeficiente de ampliación. Justamente en el C, entre el periodo también, ¿no? Entre el periodo de la edificación. ¿Por qué? Porque sé que si es de menos de 4 pisos, es bien complicado que tenga otro C, ¿no? Otro C diferente, ¿no? Así tuviera otro C, lo más conservador sería utilizar C 2.5 segundos, ¿no? Para este periodo, ¿no? Les repito, esto va relacionado con el 0.4 segundos. ¿Qué más decía la pregunta? Creo que aparte de la estructura metálica decía algo más. Sí, ingeniero, dice, ¿y qué análisis
debe prevalecer en este tipo de estructuras, el estático o el dinámico? Bueno, en realidad el dinámico, el modal espectral, la verdad es que no lo recomienda, ¿no? Ni el mismo autor del dinámico modal espectral dice, ¿no? Dice que no lo usen, ¿no? Si van a usar un análisis, el estático es bueno y el análisis tiempo-historia sería mejor, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pero siempre todos, hasta los análisis sofisticados que van a encontrar, por ejemplo, para hacer una edificación aislada, una edificación que está separada, desacoplada del piso, cuando una edificación está desacoplada del piso, pasa lo siguiente, ¿no? O sea, es un aislamiento de base, ¿no? Si hubiese un aislamiento de base, es necesario hacer un análisis, ¿cómo se llama? Cuando usan los acelerogramas, me olvidé el nombre. Un análisis con acelerogramas, ¿ya? Un análisis tiempo-historia no lineal. Es necesario hacer eso. Pero hasta cuando haces esos análisis tan sofisticados, siempre tienes que comparar con el humilde estático. Igual, cuando haces un dinámico, tienes que comparar que la masa sea el 90% y que no supere el 80 o el 90% del cortante estático, ¿no? Así tiene que ser comparado, ¿no? O sea, les recomiendo que hagan, si hacen un pisito, un estático, ¿no? Fácil. Números rápidos. ¿Alguna otra pregunta más? Ingeniero. Gracias por las respuestas claras y didácticas y muy interesantes. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la implicancia de las conexiones que se hacen en la estructura y en qué porcentaje hace variar los cálculos en los hechos previos de la construcción? Formulada por William Tuto Yapura, estudiante del programa académico de Ingeniería Civil. Disculpen, las conexiones, ¿no? Las conexiones. Sí. Ok, bueno, hablar del tema de conexiones es amplio, ¿no? Porque para conexiones nosotros podemos hablar de soldaduras y también podríamos hablar de empernados. Antiguamente se utilizaban remaches, ¿no? Ya no se utilizan hace más de 30 años, lo último que hicimos con remaches fueron la Torre Eiffel. En los empernados, tienes que utilizar, como su propio nombre dice, ¿no? Pernos, ¿no? Mientras que en la soldadura utilizas electrodos, ¿no? Los electrodos prácticamente son, acá tengo un electrodo, para que lo vean. Son como unos lapicitos, ¿no? Como unos lapicitos que tienen alta resistencia, ¿no? Acá en Perú tenemos electrodos de grado 60, electrodos de grados 70, que aguantan 60 kCi, 70 kCi, y eso hace que, bueno, que la resistencia de esos de acá sea mayor que la resistencia del mismo elemento, ¿no? Por ejemplo, cuando tú utilizas electrodos de 60 kCi, tienes que utilizar elementos de resistencia A36, ¿no? De 36 kCi, ¿no? Que son los convencionales en Perú. Y cuando tú utilizas electrodos 70, tendrías que utilizar los que tienen 50 kCi, ¿no? Los 50 kCi. Ahora, también existen otros electrodos, que son los electrodos de 110, que son para aceros corrugados. Bueno, muchos dicen que el acero corrugado no se puede soldar por el alto contenido de carbono, pero lo cierto es que con el electrodo 110 sí se puede soldar y precalentándolo, ¿no? Siempre y cuando tengas un soldador ahí. Si no tienes un soldador, bueno, no vas a poder soldarlo, ¿no? Pero con un electrodo 110 tú podrías soldar uno de grado 60, ¿no? Como nuestra barra de construcción. Ok, bueno, eso, y respecto a las conexiones, que en general es un mundo, ¿no? Podemos tener conexiones a corte y a momento, ¿no? A momento significa que nuestros pórticos van a tomar momento, que no es lo que más usamos en Perú, ¿no? En Perú tratamos de que todo lo asuma los arríos laterales, ¿no? Los arríos laterales, y solamente tratamos de diseñar las vigas solamente a carga de gravedad nada más. Pues, o le colocamos una placa, o unas X, o un chevron, no sé, algo que lo agarre lateralmente, ¿no? Bueno, eso sería lo que puedo hablar de conexiones, porque en realidad es demasiado largo, es prácticamente un curso entero hablar de conexiones, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Asimismo, tenemos las palabras de agradecimiento del ingeniero William Paolo Taboada Trujillo. Con todos ustedes, muy buenos días con todos.
Ingeniero Johan, me agradecido nuevamente por su participación en este congreso. El año pasado tenemos usted en Huánuco, el año pasado, y también dejó una cátedra muy interesante que el alumnado nuevamente ha pedido que usted venga este año, ¿no? Agradecemos, ingeniero, que siempre tiene usted el tiempo disponible para apoyarnos. Y esperamos que el próximo año también contar con usted, el próximo año. Gracias por su tiempo, ingeniero, gracias por su dedicación, gracias porque nos ha dejado a todos una ponencia excelente de un tema casi nuevo para algunos, ¿no? El tema de edificios, ¿no? Edificios utilizando armadura, que se ve muy poco de repente en nuestra ciudad, pero en Lima esto casi es común ver ese tipo de edificaciones, ¿no? Y nos ha dejado a todos de repente una idea de un poco más, ¿no? Que la ingeniería no solamente es concreto armado, también hay otro tipo de estructuras que se pueden hacer, ¿no? Ingeniero, muchas gracias, ingeniero, por su participación, muchas gracias. Gracias por estar acá en esta actividad. Ha dado un tiempo de usted valioso para dedicarnos un poco de lo que usted sabe, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero William. Muchas gracias, le agradezco mucho la invitación y bueno, gracias a todos, ¿no? Gracias a todos por la compañía. Muchas gracias. Agradeciéndole al ingeniero Johan James Inostroza Yucra su buena predisposición por los altos conocimientos brindados. Concluimos con esta parte del programa para dar pase